poniendo a cámara 2. Soporte al sistema operativo. Escena 1, toma 2, bastones suaves. Mucho hemos hablado ya del sistema operativo. Ya fuera cuando vimos Mucho hemos hablado ya del sistema operativo. Ya fuera cuando vimos la necesidad que tenía el Raspberry de él o cuando, o cuando hablamos de el repertorio de instrucciones que debía tomar en cuenta las acciones del sistema requeridas por el sistema operativo. Pero ¿para qué sirve realmente el sistema operativo? En primer lugar, es extremadamente conveniente tener un programa que se encargue de todas estas cosas y, y hacerlo y tenerlo también hace que muchas de estas tareas corran de una forma mucho más eficiente, ya que existe un mejor manejo de los recursos de la computadora, es decir, de los distintos componentes de hardware. Generalmente decimos que el sistema operativo se, generalmente decimos que generalmente decimos que el sistema operativo se ubica en una capa intermedia entre el hardware y las utilidades, es decir, los programas que yo como, que yo como programador puedo llamar. Y nos estamos aquí refiriendo a programas de sencillos como muestra esta ventana o carga este archivo. Y yo usando esas utilidades, puedo yo construir mi programa de aplicación, el cual es el que realmente usa el usuario final. El sistema operativo también tiene una serie de utilidades las cuales yo puedo invocar. Principalmente yo puedo desde mi programa decirle al sistema operativo que por favor me cree otro programa, que me lo ejecute, que me dé acceso a los dispositivos de entrada y salida, a los archivos, al sistema, que me indique si ocurrió o no un error o que me lo maneje y la contabilidad de los recursos del sistema. El sistema operativo como tal se ubica aquí, en las primeras direcciones de la memoria, las cuales están reservadas exclusivamente para su uso. El sistema operativo este operativo es simplemente un programa y como tal debe correr en la memoria y usar el CPU. Pero como es un programa tan especial, también en algunos controladores de I/O están reservados unas direcciones específicamente para que el sistema operativo pueda colocar información ahí.
Existen cuatro tipos de sistema operativo: el interactivo, el sistema por lotes o batch, el sistema uniprograma y el sistema multiprograma. Generalmente son mutuamente excluyentes: interactivo y batch, y uniprograma y multiprograma. En los primeros sistemas, obviamente, no existía. En las primeras computadoras, obviamente, no existía sistema operativo. Todas las instrucciones del programador eran directamente al hardware. Yo no tenía a nadie a quien pedirle, por favor, dame este archivo o, por otro ejemplo que di. O dime cómo manejar esta interrupción. Yo tenía que directamente decirle, por ejemplo, gira el disco, es- gira el disco esta cantidad de veces, tráete el archivo que se encuentra en esta pista. Bueno, lee lo que hay en esta pista, debe ser aproximadamente esta cantidad de bytes. Todo eso lo tenía que manejar el programa, el programador, a través de instrucciones directas al hardware. Esto significaba que cada programa tenía que configurar los dispositivos, básicamente diciéndoles, mira, mientras yo esté corriendo, vamos a trabajar así. Cuando yo te diga, dame, cuando yo te diga que quiero un archivo, me refiero a que hagas este movimiento del disco y así sucesivamente. Y por supuesto, había problemas en la planificación de los programas. Los primeros sistemas operativos eran sistemas operativos batch o por lotes, llamados los Resident Monitor o monitores residentes. Había un operador humano que se encargaba de agrupar los programas en lotes, de ahí el nombre, y el sistema operativo solo se encargaba de escoger la secuencia de eventos en las cuales se procesaría ese lote. Lo único que requerían de los programas es que cuando terminaran, le entregaran el control a el monitor, que cargaría el siguiente trabajo o el siguiente programa que estaba en cola en el lote. ¿En qué consistían estos sistemas operativos primitivos? Bueno, primero tenían su código para el manejo de interrupciones, luego los programas que iban a controlar los diferentes dispositivos de I/O que tenía la máquina, el programa que hacía la planificación como tal de los otros programas que venían llegando,
y un interpretador para el lenguaje de control en el cual los programas podían pedirle cosas a el sistema operativo. Eso significaba que estos programas podían hacer unas instrucciones especiales, que eran las instrucciones que eran no para el CPU, sino para el monitor. Y entonces la computadora tenía que tener el soporte de hardware necesario para permitir que tu programa pudiera hablar con el monitor. En el assembly normalmente se mostraba de esta manera. Se ponía aquí un símbolo llamado el prompt, indicando que mi conversación ahora es con el monitor, no con el CPU. Pero había una serie de características que faltaban y fueron incorporadas en los sistemas operativos modernos. Esas, caracter esas características son la protección de memoria, el control del tiempo, las instrucciones privilegiadas y el control por, de los el control por interrupciones de los dispositivos. Cada una de ellas requirió cambios en el hardware. Por ejemplo, yo no puedo tener control del tiempo si la computadora no tiene incorporado un reloj de algún tipo. Igualmente, yo no puedo decir si una sección de memoria está protegida o no si no tengo un componente de hardware que cada vez que yo vaya a accesar, cada vez que yo vaya a hacer un acceso a la memoria, no revise primero si ese acceso es válido. Igualmente con las instrucciones. Si el, si el hardware cree que todas las instrucciones son válidas, entonces no va a haber nada que impida que un programa normal ejecute instrucciones que deberían ser de dominio exclusivo del sistema operativo. Y por último, si todas las, y por último, si todas las interrupciones son iguales, no hay nada en el hardware que haga un cambio de modo o un cambio entre el programa que está corriendo y el sistema operativo. La incorporación de todas estas piezas de hardware es lo que permiten los sistemas, es lo que permite que funcionen los sistemas operativos modernos. Y ese es el soporte que le da la arquitectura a los sistemas operativos.